¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Aquí me tenéis al lado del nuevo BMW X3, el SUV que probablemente tiene mayor tradición en la marca. De hecho, yo tengo una historia muy chula, bueno, es una historia, en fin, que este coche en su primera generación, año 2003-2004, se empezó a vender, y también en España yo tuve ocasión de probar aquel primer X3, y antes de entrar a grabar con esta bestia que ya mide 4,75 metros, ha crecido un poquito más, me he puesto a mirar las especificaciones del primer X3, el original, y me ha llamado mucho la atención. No era tan pequeño como yo tenía en la cabeza, medía 4,55, o sea que hay bastante crecimiento, hay un palmo de crecimiento en el coche en longitud, pero tampoco es una cosa loca. Y aquel coche precisamente tampoco era barato, partía de unos 45.000 euros, cuando las versiones más baratas valen unos 12.000 euros más. Cuenta que han pasado 20 años, que son dos coches que no tienen nada que ver, están en las antípodas tecnológicamente, y desde luego es mucho más avanzado. Otra cosa es que encaje o no con lo que tú necesitas, pero no tienen nada que ver. Aquel X3, una de las cosas que molaba mucho es que era un SUV con un toque de GTI, con un toque picante. Este es un vehículo familiar con un nivel de aislamiento y de confort y de espacio superlativo, o al menos eso es lo que nos ha vendido, nos ha contado BMW. Vamos a comprobarlo en el futuro. De momento, hoy déjame que te explique qué es y cómo es este coche. Para empezar, una cosa que me llama mucho la atención cuando lo he visto desde lejos es esta parrilla, los dos riñones, que, como podéis ver, está completamente tapada. Y esto ya es un punto que dices, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues lo que está pasando es que, al igual que sucedió con el Serie 5, BMW lo ha hecho un poco al revés. Ha empezado vendiendo las versiones térmicas y además la versión híbrida enchufable, que es la que tenemos hoy aquí de demostración, que por cierto BMW, se lo agradecemos, ha conseguido traer a Madrid el coche para poderlo grabar en España y no meternos la paliza de ir a Alemania y volver en el día como nos toca habitualmente hacer. Este coche lleva la parrilla, en este caso cerrada, como digo, porque es la versión híbrida enchufable. Una versión híbrida enchufable que tiene una potencia, redondeando, de nada menos que 300 caballos. No nos han dado el dato del tamaño de la batería, de la capacidad de carga de la batería, pero debe de andar alrededor de entre los 22-23 kilovatios hora de capacidad, porque es capaz de darnos brutos, eso sería en bruto, lo neto lo desconozco, pero es capaz de darnos pues unos 80 kilómetros aproximadamente. Se ha quedado bordeando los 90, pero no han sido capaces de homologar esos 90 kilómetros. Bueno, al margen de las versiones híbridas enchufables, tenemos versiones de 4 cilindros gasolina y 4 cilindros diésel. 4 cilindros gasolina es el BMW X3 con el motor de 4 cilindros, como digo, y luego tenemos un 6 cilindros de gasolina que llega nada menos que a los 400 caballos de potencia, 398, las cifras te las digo siempre redondas. Todas las versiones del coche, incluida también la versión diésel, tienen hibridación ligera. En el caso del diésel, 197 caballos. Y también la versión 50, M50, la más deportiva, con ese motor de 6 cilindros en línea de gasolina, tiene etiqueta eco porque lleva la hibridación ligera. Esto es así, 20 caballos, motor eléctrico, batería pequeñita, estas cosas tan divertidas de la catalogación de los coches en función de su sistema de impulsión. Y otra novedad potente es que en el año 25 BMW, además de traernos todas las versiones eléctricas basadas en esta plataforma, va a traer también un 6 cilindros diésel, o sea que ahí BMW se apunta a mantener el 6 cilindros diésel. Recordad que hay una marca como Mazda que está compitiendo contra esto y a la que le va muy bien con ese motor, así que bueno, pues el diésel sigue teniendo vida, al menos en carrocerías de este tipo y este tamaño. Y por cierto, a nivel estético el coche no tiene absolutamente nada que ver con el X3 anterior. Fíjate en un pequeño detalle del coche. ¿Hay algo que te llame la atención de esta vista lateral del X3? A ver si echas algo en falta o demás. Bueno, el otro día estaba en Roma grabando un SUV chino, precisamente del tamaño de este coche, y me encontré con lo mismo, y tenía compañeros que decían, este coche, esto es muy anticuado a nivel de diseño, ¿no? Y ahora resulta que llego aquí y me encuentro con este X3 y tiene lo mismo. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, pues que los pasos de rueda, las taloneras, todo está pintado del mismo color de la carrocería y no lleva ningún tipo de aditamiento estético o elemento que contraste con el color de la carrocería. Solamente ese pedazo de techo de cristal que tenemos ahí arriba, pero como puedes ver el coche es un monobloque, lo cual se supone que desde un punto de vista visual pues le da al coche un toque, como podríamos decir, de clasicismo o de elegancia, y BMW ha decidido tomar esta solución para presentarnos la nueva iteración del X3, o sea que, en fin, habrán hecho sus estudios de mercado y habrán pensado que es lo apropiado. El vehículo, como digo, ha evolucionado también en la parte de la aerodinámica. Evidentemente es un coche alto, es un coche ancho, ha crecido en todas las dimensiones, aunque ha bajado un poquito en la altura, pero con un CX de 0,26 que muchos SUVs están consiguiendo. Bueno, pues estamos con unas cifras locas ya a la hora de poder circular con vehículos que están muy optimizados para bajar el consumo en carretera.
Y por último, otro aspecto en el que ha crecido, ahora nos vamos a meter en el interior a echar un vistazo, es el asunto del maletero. En las versiones térmicas llegamos a los 570 litros de maletero, que son 20 litros más que las versiones anteriores. En la versión híbrida enchufable, si os parece, vamos ahí detrás y le echamos un vistazo por todo el asunto de las baterías, motores eléctricos y demás, parafernalia, nos conformamos con 460 litros, que no están nada mal. Igualmente también los asientos traseros se pueden plegar en 3 partes, 40, 20, 40, y con eso podemos conseguir un espacio útil de carga máximo de 1.700 litros, lo cual ya es mucho y te da mucha versatilidad en el caso de que solo viajen 2 personas y tengamos que cargar esta máquina. Vamos a echar un vistacillo al maletero y seguimos revisando el coche. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Nuevo lenguaje de diseño de BMW. ¿A ti qué te parece? ¿Formas angulosas? Yo al principio, cuando los veo por la carretera, los veía, toda esta nueva generación de X6, de X4, etcétera, me llamaba bastante la atención, ¿no? Estos pilotos así finos y horizontales, y poco a poco se me ha ido acostumbrando la vista, y este X3 lleva el aditamento de esta parte lateral que es claramente reconocible X3, pero con esa línea, como digo, más fina y horizontal que le da ese toque de diseño típico de los BMWs. Otro detalle antes de abrir el maletero, BMWs actuales, por supuesto. Se han cargado la i, ya no hay X3i o BMW Serie 1 120i, esa i que todo el mundo tenemos en el cerebro y en la lengua ha desaparecido, ahora la nomenclatura es 120 o 116 o X330, pero o lleva la E o no lleva nada. Si lleva la E significa que el coche tiene algún tipo de electrificación. Y ahora sí, si os parece, vamos a echar una vista nada más al maletero, que lo tenemos aquí bien iluminadito. Y bueno, nada especialmente reseñable, tenemos un par de huecos con rejilla para poder guardar aquí objetos de no gran tamaño. Tenemos igualmente un botoncito con el que podemos aprovechar para plegar, desbloqueamos los asientos, que como te he dicho se pueden partir en 3 partes. Igualmente también tenemos el botoncito para poder abrir la bola del remolque, que ha aparecido aquí escamoteada de debajo. Podemos tener tanto el tirador como el botoncito para sacar la bola del remolque y poderla enseñar u ocultar. Ahí la estamos guardando suavemente. E igualmente en la base del maletero tenemos la posibilidad de poder dejar distintos objetos o unos cables. Aquí tenemos una tapa para el maletero y es un sitio de desahogo, en definitiva un maletero justito para un coche de este tamaño, pero suficiente para llevar 4 maletas de viaje para 4 ocupantes. Unas cuantas cosas curiosas e interesantes que contar del interior del coche. Bueno, lo primero de todo, la forma de acceder con los tiradores enrasados, como has visto, para favorecer la aerodinámica y el diseño. Y lo primero que me llama la atención cuando me meto, con tu permiso, me siento aquí. Bueno, hay que ver la diferencia entre la acústica en el interior y el exterior. Ya solamente cuando he cerrado la puerta y cómo se oye aquí dentro está claro que el coche lleva un aislamiento tremendo. Ahora me voy a echar un vistazo a ver si llevamos vidrio laminado o no. Llama mucho la atención y, como digo, nos vamos a hartar de ver esto con lo que han cubierto el salpicadero, que es una novedad, que te tengo que decir que hace 2 días que me he bajado de 2 coches, concretamente de 2 Polestar, y llevan exactamente lo mismo. Un tejido knitting, es decir, un tejido entrelazado que está basado en plástico reciclado, un plástico que sigue una serie de procesos y se acaba convirtiendo en una suerte de hilos que acaban utilizándose en el interior de los coches. Ese plástico se utiliza para eso, para recubrir los salpicaderos de los vehículos, para los asientos, y BMW le llama Econier. Y llama mucho la atención porque en este coche está completamente cubierto el salpicadero de ese material. Así que, bueno, pues es una novedad que muchísimas marcas están implementando. ¿Por qué? Entre otras cosas porque la Unión Europea les obliga a que el coche tenga una parte de los materiales de fabricación del vehículo reciclados. Y por lo tanto es obligatorio. Así que ellos se tienen ahora que calentar la cabeza para ver cómo van introduciendo
consiguiendo primero esos materiales y luego introduciéndolo en los coches. Lo primero que están haciendo la mayoría es utilizarlos para decorarlos por dentro, así como los asientos, que ya son de cuero, pero no es cuero animal, sino que es cuero vegano, que bueno, algún día si queréis podemos debatir qué significará eso, yo no lo tengo muy claro. Lo que sí que es de cuero de verdad es el volante, que es un volante como siempre en BMW, súper agradable y espectacular. La sensación de espacio en el interior del coche es de mucha holgura. Tenemos un techo de cristal que lo que hace es que la posición de la cabeza respecto al techo sea todavía más baja, porque no tenemos aquí el tapizado típico, tenemos como 3 dedos más de altura, y eso sí, sí que tenemos una línea, una barra para colocar todos los elementos de la llamada de emergencia, el retrovisor interior, etcétera, que hacen que el parabrisas al final, curiosamente, no sea tan grande, ¿verdad? Hay como un montante gigante, un poco grueso además, para mi gusto, que sirve de punto de unión en el chasis entre el parabrisas y el techo de cristal, y al final la sensación que tienes es eso, que el parabrisas se queda un poco pequeño, tenemos ahí delante la vista del morro, y podemos ver hasta el final dónde está el morro, y yo siempre me suelo poner el coche en una posición de conducción muy baja, eso irá a gusto de cada cual. Y bueno, como podéis ver, la pantalla de BMW clásica en todo su esplendor, en este caso, combinación de dos pantallas de 12 pulgadas, la pantalla principal con el sistema operativo BMW 4.0, que funciona sobre Android, pero con una capa completamente personalizada de BMW, de tal manera que tú el Android aquí no lo ves por ninguna parte, y bueno, con la dinámica típica de los últimos coches de BMW, ya ves aquí con todas las aplicaciones, por supuesto conectividad absoluta con otros sistemas operativos, y la posibilidad de ir añadiendo apps, aparte de los sistemas clásicos del vehículo de configuración y un largo etcétera. Al igual que ocurre con otros coches de la marca, BMW ha tomado la decisión radical de prescindir de botones completamente, y todos los mandos que tiene el vehículo son táctiles. Incluso el mismísimo warning famoso de la última generación de los coches de BMW es táctil también, y ya ves cómo según lo que estés haciendo el vehículo te da información visual con luces rojas en el interior, como es el caso del warning cuando lo enciendes. Y bueno, y el famoso knitting Econier, que se prolonga por las puertas, y en general la sensación que transmite el coche de calidad de acabado, posición de conducción, en fin, BMW siempre ha tenido buenos asientos y buena posición de conducción, y eso se mantiene. Por cierto, dos detalles más te quería comentar aquí dentro. Lo que son los mandos y accesos directos rápidos son los mismos que cualquier otro BMW, con un mando de cristal para que no tengamos que utilizar necesariamente la pantalla táctil con el dedito y llenarlo de dedazos. También lo podemos utilizar desde este mando transparente. Aquí eso sí, la palanca de cambio no es transparente. Y luego BMW ha decidido ponernos esta consola gigante, que también está iluminada, como puedes ver, donde puedes colocar dos teléfonos móviles con dos tomas USB igualmente y dos portavasos, y no ha decidido colocar un espacio hueco entre medias para poder dejar objetos aquí dentro. Bueno, aquí además hay transmisión, porque este coche tiene propulsión a las 4 ruedas y probablemente no era posible precisamente por eso. Así que, bueno, después de revisar y ver todos estos detalles, un coche absolutamente digital y conectado, donde no hay un puñetero botón, salvo en el volante y en los mandos de atajos que tenemos aquí en la consola, con este cajoncito que está bastante bien resuelto, aunque no mucho espacio. Me queda sentarme atrás con mi posición de conducción habitual y ver qué tal vamos de asiento. Tenemos una distancia entre ejes que pasa de los 2,85 metros, está más cerca de los 2,9 metros de batalla que de los 2,80, ya nos acercamos a los 3 metros, debería de haber mucho espacio para las piernas. Vamos a ver qué tal está resuelto ahí detrás. Esto es un salón rodante, aquí hay un montón de espacio en las plazas traseras, personas creo que de más de 1,90 m se pueden acomodar aquí detrás, siempre que no lleven a un gigante ahí delante, en mi caso, poniendo el asiento del conductor en la posición estándar. Lo que te puedo contar es que hay un montón de espacio para las piernas, igualmente también un montón de espacio para la cabeza. El techo tiene una caída tremendamente suave y me queda muy alejada del techo, y bueno, la sensación que tengo aquí con este pedazo de techo de cristal y con unas ventanillas que son lo suficientemente grandes es de una luminosidad y de un espacio tremendo. La verdad es que es muy agradable, y bueno, fíjate el pequeño detalle de la cantidad de espacio que hay para meter igualmente también los pies por debajo de los asientos. Los asientos delanteros, al igual que ocurre con el Serie 1, parece que BMW ha tomado nota. Las marcas que quieren hacer las cosas bien consiguen meterle unas calzas a los asientos para que quepan los pies por debajo. Aquí cabrían los pies de un elefante, las patas de un elefante, y hay un montón de hueco que permite que una persona con las piernas largas tenga todavía mayor holgura, mayor desahogo para sentarse. Sistemas de cortesía para dejar objetos que cada vez usamos menos, porque estamos tirando más del móvil, la posibilidad de colocar una pantalla con este accesorio, y un climatizador digital con sus dos tomas USB-C, como no puede ser de otra manera en un coche ya de este tamaño y de este precio.
La verdad es que por la parte del interior y de las plazas traseras, digamos que es donde se consigue y se encuentra el mayor beneficio a la hora de viajar con un vehículo de este tipo, que nos obsequia además aquí. BMW nos ha complicado la vida con los gastos, una pequeña pantallita digital para la climatización y aquí un simple portavasos, que es todo lo que nos ofrece la marca de cara a dar el máximo confort cuando en este coche viajen 4 personas. Si viajan 5, pues la anchura de la plaza central parece suficiente, pero con ese pedazo de túnel de transmisión que hay ahí y un tapizado mucho más duro, es mucho menos apropiada y por lo tanto una persona aquí eventualmente pues no viajaría con el mismo confort que viajan a los lados, donde hay muchísimo espacio en todas las dimensiones, incluida la anchura también. ¿Qué te parece a ti? Te leo en los comentarios. Hasta el próximo vídeo. Adiós.